Recientemente han salido publicaciones de la afectación del personal de salud, enfermería, medicina, en general de la gente que trabajaba cercana a pacientes con COVID, al respecto de la situación que significó eso en estrés, en una acumulación de angustia y ansiedad. Y creo que eso tiene que ver, y hay publicaciones al respecto también, con lo que se conoce con el trastorno por estrés postraumático. Y donde podríamos decir ahora que la gente que vivió muy de cerca la pandemia, particularmente quien estuvo muy enfrentado a la muerte, desarrolló algunas alteraciones. Algunos tienen más resiliencia que otros, pero algunos desarrollaron un trastorno postraumático. Hay cada vez más evidencias de eso. Y entonces, ¿cómo se puede definir, para empezar, y luego ver la relación que pueda tener con COVID-19, el trastorno por estrés postraumático, que generalmente se abrevia en español TEPT? Es un trastorno psicológico que ocurre después de un evento traumático grave, generalmente enfrentarse a un evento con muerte o amenaza de muerte, o de lesión grave, o de violencia sexual. eh, pues, la gente que las personas que estuvieron muy en contacto con la muerte en relación con pacientes con COVID-19, particularmente los que trabajaban en las áreas de medicina crítica, o los que trabajaron en las áreas de ampliación, porque se llenaban las unidades de medicina crítica, tienen frecuentemente, al menos, un recuerdo desagradable y, en el peor de los casos, un trastorno por estrés postraumático. El solo recuerdo en las personas con estrés postraumático puede reavivar la angustia, puede reavivar la experimentación del trauma mismo, y eso ocasiona que las personas eviten siquiera el recuerdo, porque les puede alterar el estado de ánimo, se excitan con relativa facilidad. Puede haber hiperreactividad, enojo, depresión, otros trastornos psicológicos. Y sí, creo que en la pandemia, no solo los que lo vivimos en la sociedad, los que lo vivimos también en los servicios de salud, no estábamos acostumbrados a eso. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi residencia de medicina interna, una noche en la que, estando a cargo junto con mi residente de segundo grado, yo era residente de primer grado, recuerdo una noche en que murieron en nuestro sector. De los 40 pacientes que teníamos, murieron 4, y fue una noche realmente muy traumática, lo recuerdo. Todos estamos en la medicina, en la enfermería, en los servicios de salud, de alguna manera familiarizados con el proceso de la muerte, pero cuando ya es fuera de lo normal, como lo que se vio en COVID-19, puede frecuentemente ocasionar algún trastorno de agotamiento. De hecho, en la medicina puede conducir a lo que se llama el síndrome de agotamiento, o en inglés se le conoce como burnout, como de estar quemado. Y eso pasó frecuentemente con el personal de salud. Entonces, sí creo que conviene también hablar de los aspectos relativos al manejo de esa situación. El manejo del trastorno de estrés postraumático, una vez que se define que la persona lo sufre, puede ser de distintos grados. Algunos de los más graves en que hay, por ejemplo, las personas que estuvieron secuestradas. Eh, pero decía, en el personal de salud ahora es relativamente común, hay de diversos grados. Hay quienes inclusive tuvieron que abandonar el trabajo porque no se sentían ya con la capacidad psicológica de sostenerlo. ¿Cómo se maneja eso? Hay que decir que el manejo primero es especializado. No cualquiera lo puede hacer. Es una persona, generalmente un experto en psiquiatría, una persona en psiquiatría, un especialista, o en psicología, en psicoterapia. Y hay diversas técnicas. Por ejemplo, las técnicas que se llaman como cognitivo-conductuales, las técnicas de exposición prolongada, o sea, es una manera de exponer al trauma, pero poco a poco, e irlo incrementando. Obviamente, eso lo tiene que hacer una persona con experiencia para no volver el tratamiento peor que la enfermedad. Tiene que hacerlo con conciencia de lo que está haciendo, y con experiencia, sobre todo, y conocimiento.
Son terapias, digamos, de desensibilización, donde las personas poco a poco se van sintiendo mejor y van reprocesando. Algunos especialistas lo hacen inclusive viendo los movimientos oculares o pidiendo movimientos oculares de la persona para ver cuál es el grado en el que puede ir interviniendo. Otra vez, son tratamientos especializados, no cualquiera los puede hacer. Lo que sí es claro es que si no se trata a las personas que tienen trastorno por estrés postraumático, el pronóstico no es bueno, sobre todo en los casos graves. Y hay evidencias de que el manejo temprano ayuda a confrontarlo y ayuda al menos a resolverlo en una buena proporción de los casos. El primer manejo, entonces el manejo, digamos, de primera línea es la psicoterapia, pero también, bueno, a veces algunas personas están en estado de ansiedad, de depresión, inclusive en grados extremos de psicosis y pueden necesitarse antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, que no es ocioso insistir, corresponde ya al uso de especialistas, generalmente en psiquiatría, en psicología, como lo había dicho. A continuación, entonces, podemos hablar también de cuál será el pronóstico de las personas que lo padecen, que en este momento, por desgracia, son muchas. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de las personas que tienen trastorno por estrés postraumático? Hay que decir que depende en buena medida, primero, de qué tan oportuno sea el manejo. Si se deja pasar demasiado, puede ser que se perpetúe por años o inclusive por décadas. También depende de la gravedad. Por ejemplo, como decía, los peores pueden ser las personas que fueron sometidas a torturas o a secuestros. Cuando son más leves y el manejo es temprano, pues hay diversas tasas o experiencias publicadas, pero en general habla de que la mayor parte de las personas lo puede resolver, al menos aminorar como para que la vida sea bien llevadera. Más del 75% de las personas lo pueden controlar y pueden llegar a vivir una vida plena. Lo que es muy importante es que cuando una persona tenga siquiera la sospecha de que lo padece, o que un familiar o que un amigo lo padece, porque es evidente a través de su comportamiento, es importante que sea llevado propiamente o tempranamente para un tratamiento especializado. Podríamos concluir que el trastorno por estrés postraumático es una condición relativamente común cuando ha habido experiencias cercanas a la muerte o a un peligro inminente o a una amenaza, por ejemplo, de acoso o de violencia sexual, de tortura, de secuestro, y que la exposición que hubo a pacientes gravemente enfermos y a la muerte en el personal de salud fue causa de que muchos tuvieran algunas alteraciones que en varios casos llevó a un síndrome de desgaste o de trastorno de estrés postraumático. Em, el pronóstico suele ser bueno si se le da un manejo especializado, preferentemente de manera temprana, en cuyo caso la mayoría de las personas pueden resolverlo o al menos atenuarlo como para que les permita vivir una vida razonablemente normal.